noches, Hola, Analia. ¿Cómo estás? Erika. Muy contenta. Bueno, por fin vamos a dar inicio de estos, bueno, podemos decir programas especiales de cuarentena, que bueno, Proani está armando para que nos podamos educar, informar, aprender. Y hoy tengo el placer de verla ya lista a la doctora Angélica Paola Coca. Ella es veterinaria, es regencia y asistencia técnica en Proani SRL. Así que ella es la que chequea todo allá en Proani, revisa, no sale nada si no es con el aval de la doctora, ¿no, doctora? Sí, así es, en eso estamos, en eso estamos, control de calidad. La verdad, doctora, que hoy un tema que creo que es muy interesante, muy importante, expuesto de una manera mucho más profunda que la que tal vez solemos nosotros ver, ¿no? Es la alimentación de nuestras mascotas, de los perros, de los gatos, en extenso, en profundidad. Eso es lo que hoy la doctora nos va a hablar, nos va a exponer, está obviamente acompañada, se ha preparado muchísimo y le agradecemos mucho, doctora, porque nos va a formar, nos va a educar para que sepamos bien todos los nutrientes, todo lo que una mascota necesita. A veces uno, qué sé yo, cuando tiene un perrito, una mascota, cree que es como un humano. No es así, ¿verdad, doctora? Sí, así es. Entonces, bueno, nosotros para la charla, mi persona ha preparado un pequeño material que me Súper. gustaría compartirles y, Ya. bueno, usted me dice cuándo empezamos. Ahorita vamos a compartir en estos momentos toda la exposición de un tema que la verdad que es muy importante, que es la alimentación de nuestras mascotas, tanto gatos como perros, en extenso, obviamente, un poquito más profundo, para conocer qué tienen los alimentos, qué necesitan nuestras mascotas, cómo deben alimentarse también, dependiendo las razas, dependiendo la edad del perro, de la mascota, bueno, un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que nosotros tal vez no le prestamos mucha atención, ¿no, doctora? A veces sucede, sí, así es. Bueno, ahora sí, ya tengo aquí el material Muy bien. y vamos vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es en general nutrición canina. Entonces, el tema en sí que vamos a tocar ahora son conceptos básicos en nutrición canina. Como usted ya me presentó, mi nombre es Angélica Paola Coca y ahora actualmente estoy a cargo de la regencia y asistencia técnica en Proani SRL. La charla la vamos a dividir en tres partes. Vamos a empezar hablando de lo que son conceptos generales de alimentos y nutrientes. Después vamos a hablar sobre lo que son la clasificación de los alimentos comerciales. Y por último vamos a ver los requerimientos y el manejo nutricional que vamos a hacer a nuestras mascotitas según el tamaño y la etapa de vida de ellas, ¿no? Entonces en este punto es donde vamos a ver cuál es el alimento ideal para nuestras mascotas, a qué edad mi perrito deja de ser un cachorro y empieza a ser un adulto, para proveerles la mejor nutrición posible. Muy bien, doctora. Arranquemos entonces. Arrancamos. Entonces, hablando de conceptos generales de alimentos, ingredientes y nutrientes, nosotros tenemos que entender que los alimentos están compuestos por varios ingredientes y estos ingredientes a su vez aportan proteínas, vitaminas, minerales y otros, ¿no? Entonces aquí pueden ver un esquema donde el alimento balanceado seco está conformado por, puede ser carne, granos como el maíz, el sorgo, la soya, y dentro de ellos están los nutrientes. Estos tienen funciones específicas, ¿no? Suministran energía, aseguran el crecimiento de nuestras mascotitas y promueven la salud de ellas, ¿no? A través de una nutrición bien balanceada. Los Perfecto. nutrientes se clasifican normalmente en esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que nosotros de manera obligada tenemos que aportar con la dieta. Estos sufren una subclasificación que son los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes nosotros tenemos a las grasas, los carbohidratos, las proteínas y el agua. Estos tres primeros mencionados, como ustedes pueden ver, me aportan energía en el alimento. Y luego tenemos a los micronutrientes, que estos vienen ya en muy pequeñas cantidades dentro de lo que son los alimentos balanceados, que son las vitaminas y los minerales
pero que de igual forma nosotros tenemos que cubrir los requerimientos nutricionales de esto. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar por cada uno de los nutrientes, como el 70 al 90% de todo, y una pérdida, dar signos de deshidratación, una pérdida del 7% me puede causar un shock hipovolémico en las mascotas, y una pérdida del 10% de este nutriente me puede causar la muerte de ella. Entonces, muchas veces escuchamos, ¿no?, que dicen, las mascotas pueden estar varios días sin comer, pero no sin tomar agua. Entonces, es necesario que nosotros siempre proveamos el agua fresca y limpia a nuestras mascotas. Ya esto es el alimento, el nutriente que no debe faltar. Y dentro de las funciones que cumple el agua, tenemos que es un medio de transporte para otros nutrientes, regula la temperatura corporal y también participa en la digestión a través de la hidrólisis. Dentro de los requerimientos de agua, esto va a variar mucho de acuerdo al estado fisiológico de nuestras mascotas, a la edad y al tamaño de ellas. Cuando hablamos del estado fisiológico nos referimos a que una mascotita o una perrita que está preñada o está en la etapa de lactancia no va a consumir lo mismo que un perrito adulto, ¿no? Entonces, pero por regla general se dice que consumen entre 40 a 60 ml por kilo de peso corporal, y otras teorías manejan que consumen 3 veces lo que consumen en materia seca. Hay pérdidas fisiológicas de agua, como ser a través de la orina, a través de las heces y a través del jadeo. Como segundo nutriente tenemos a las proteínas, ¿no? Entonces, las proteínas son compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. Estas tienen funciones estructurales porque forman parte del pelo, de la piel, de la uña, de los cartílagos y de los músculos. Participan en la formación de hormonas como la insulina y el glucagón, que también regulan los niveles de glicemia en el cuerpo, funcionan como un medio de transporte para la hemoglobina, que ésta lleva oxígeno hacia todos los tejidos. Participa en el sistema inmune porque se dice que muchos anticuerpos están conformados por grandes moléculas de proteínas. Y por último, una vez que ya cumplió con todas esas funciones, también se lo puede utilizar como una fuente de energía, porque un aminoácido al ser metabolizado me puede producir entre 3.5 a 5.65 kilocalorías por gramo. Las proteínas son cadenas de aminoácidos, dentro de los cuales hay 23 aminoácidos, pero nosotros necesitamos aportar 10 de manera obligada porque son esenciales. ¿Qué quiere decir? Que nuestras mascotitas no lo producen a la velocidad o en la cantidad necesaria y nosotros tenemos que aportarlo en la dieta de manera obligada. Las otras 13, que son aminoácidos no esenciales, ellas sí las pueden producir por sí solas las mascotas, los perritos y los gatitos, pero para producirlas por sí solas necesitan tener en el cuerpo alrededor de 16% de nitrógeno. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su origen, ¿no? Pueden ser de origen vegetal o de origen animal. Aquellas que provienen de los vegetales son los granos, como ser el maíz, el arroz, el trigo, las harinas de soya, las harinas de gluten que forman parte del maíz. Y cuando hablamos de proteínas de origen animal, tenemos a las carnes, a las harinas de subproductos de pollo, de carne vacuna y de pescado, y también el huevo, ¿no?, como fuente de proteína de origen animal. Cuando hablamos del valor biológico, ¿no?, a la calidad que tienen estas proteínas, y esto, por ejemplo, aquí en el recuadro naranja ustedes pueden ver que tenemos diferentes ingredientes que aportan este nutriente, pero que el valor biológico es muy distinto. Si vemos el valor biológico de la carne vacuna es de 78%, pero si nos vamos más abajo, cuando ya esta carne vacuna se hace harina de carne y hueso, el valor biológico baja. ¿Por qué? Porque la proteína sufre una cocción y una desnaturalización de ella misma. Entonces, y también, así como va a variar el valor biológico de los ingredientes, también va a variar la concentración de proteína que tengan estos.
Normalmente, aquellos que son de origen animal tienen la proteína más concentrada que aquellos ingredientes de origen vegetal. Aquí, por ejemplo, en el cuadro plomo, ustedes pueden ver que una harina de pescado tiene 71.2% de proteína versus una harina de soya que tiene 49.9%. Y hablando de requerimientos de proteínas para perros y gatos, cuando hablamos de los gatitos, cuando son cachorros, mínimamente tienen que contener los alimentos balanceados 30% de proteína, y cuando ya son adultos necesitan mínimamente 26%. Cuando hablamos de perritos, cuando son necesitan, aquí, esperen un ratito que me pase. Cuando hablamos de los perros, mínimamente necesitan un 22% de proteína cuando son cachorros, y cuando son adultos mínimamente un 18%. Todas las marcas comerciales cumplen con estos requerimientos de proteína mínimo, pero eso no quiere decir que esta proteína tenga un alto valor biológico, porque esto va a depender de los ingredientes que tenga este alimento balanceado. Muy bien. Como el tercer nutriente tenemos a las grasas. Las grasas son lípidos que cuando están en temperatura ambiente se los conoce como aceites, y cuando están en manera sólida se las conoce como grasas perse. Muchas personas también tienen la idea de que las grasas a veces son dañinas para los animales, y es una idea muy, muy errada que muchos manejan, ¿no? Porque las grasas cumplen muchísimas funciones que vamos a detallar a continuación. Estas, por ejemplo, aportan palatabilidad, digestibilidad y textura a los alimentos. Aportan también energía, es el nutriente que más energía aporta, alrededor de 9.4 kilocalorías por gramo. Participa en el desarrollo del cerebro a través de los ácidos grasos omega 3, que es DHA. Controlan la inflamación de la piel a través de los ácidos grasos omega 3 y 6. Protegen los órganos internos porque recubren mucho de ellos, como el cerebro. Participa en la formación de sales biliares como el colesterol, entonces ayuda a la digestibilidad de estas grasas. Y también a través del ácido araquidónico, que proviene de aquellas grasas de origen animal, participa en los procesos de vasoconstricción, vasodilatación, contracción muscular, y regula la temperatura corporal. Entonces, podemos ver que las grasas cumplen muchísimas funciones, entonces es por eso que necesariamente tienen que estar dentro de los alimentos balanceados en un buen nivel. Otro nutriente son los hidratos de carbono. Estos compuestos, elementos que están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y también se clasifican en simples o compuestos. Los simples pueden ser o pueden provenir de la miel, los azúcares, las frutas, la leche, y los complejos de otros ingredientes como los carbohidratos, que son las papas ahí. Y dentro de las funciones que los carbohidratos cumplen es que son fuente de energía, participan en el buen funcionamiento del sistema nervioso central por el aporte constante de glucosa, participa en la síntesis de otros compuestos como el ARN, el ADN, el sulfato de condroitina, que es muy importante para la articulación de nuestras mascotas, y también ayuda en el buen funcionamiento del tracto gastrointestinal por el aporte de fibras, y una de las más utilizadas es la pulpa de remolacha que pueden ver en el recuadro. Entonces, las fibras ayudan a que los perritos tengan un buen tránsito de las heces, entonces evita que se llenen de gases, ¿no? Evita la constipación de ellos. Después, como micronutrientes, tenemos a las vitaminas, y estas también tienen funciones porque actúan como enzimas esenciales, precursores de enzimas y coenzimas. Este es un cuadro donde de manera resumida se detalla el tipo de vitaminas, porque estas se clasifican en hidrosolubles y liposolubles. Las liposolubles son la A, D, E y K, y las hidrosolubles son las del complejo B y C. Entonces aquí tenemos algunas deficiencias que nos causan alguna de
de las vitaminas si no las aportamos, los excesos y las fuentes naturales del aporte de ellas, ¿no? Los minerales también son micronutrientes y estos minerales representan el 4% del peso corporal de nuestras mascotas y también estos se clasifican en macro y microminerales. Dentro de los macros tenemos al calcio, al fósforo, el magnesio, el azufre y otros. Y dentro de los microminerales tenemos al zinc, cobre, manganeso y cobalto, que nuestras mascotas lo necesitan en muy pequeñas proporciones, pero que igual son esenciales, ¿no?, en su alimentación. Y aquí también tenemos un recuadro donde nos muestran de manera resumida la deficiencia y el exceso que nos puede causar el aporte de estos minerales y la fuente, ¿no?, la fuente natural de esto. Además de todos los nutrientes que provienen de varios ingredientes, dentro de la formulación de alimentos balanceados se adhieren muchos aditivos, ¿no? Por ejemplo, para mejorar la salud intestinal y tener heces más firmes, nosotros añadimos prebióticos. ¿Y qué son los prebióticos? Los prebióticos son paredes de levaduras, que son llamadas manano-oligosacáridos y fructo-oligosacáridos, y estos estimulan el crecimiento de las bacterias benéficas. ¿Pero cómo lo hacen? Normalmente en el intestino de perros y gatos hay un equilibrio entre bacterias benéficas y bacterias patógenas que pueden ocasionar alguna enfermedad. Y cuando los perritos sufren cualquier estrés, las bacterias patógenas empiezan a aumentar su volumen. Entonces, cuando nosotros adicionamos prebióticos, hacemos que estas bacterias patógenas se unan al prebiótico y salgan por las heces, ¿no? Entonces, de esta manera se mejora la integridad de la mucosa intestinal. Los probióticos funcionan de una forma similar, pero ¿qué son los probióticos? Los probióticos ya son bacterias benéficas en sí y levaduras, ¿no?, que contribuyen a digerir el alimento, combaten las bacterias patógenas y modulan una respuesta inmunitaria. La zeolita es un mineral aluminosilicato y actúa como atrapador de toxinas, equilibra el pH, funciona como antioxidante, pero sobre todo se la usa como un atrapador de humedad para que las heces tengan una mejor consistencia, las heces de nuestros perritos. Y por último también tenemos al extracto de yucca shidígera, que esto es un extracto de una planta de origen del suroeste americano, y también este actúa como un secuestrante de malos olores de las heces, producido por los ácidos grasos volátiles, el amoníaco y unos fenoles, ¿no? Y ahora sí, empezamos con el punto número 2. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los alimentos comerciales. Estos van a variar mucho de acuerdo a la composición nutricional, la digestibilidad, la disponibilidad, palatabilidad, forma física, sabor y textura de los alimentos. Normalmente se clasifican en super premium, premium, estándar, económico y terapéutico. Los super premium y premium tienen las características de ser alimentos comerciales que no van a cambiar su formulación ni el tipo de insumo que se utilice en su elaboración. Eso quiere decir que van a tener una calidad de alimento constante y la composición nutricional tampoco va a variar. Cuando hablamos de un alimento estándar, sí puede variar no la composición nutricional, pero sí algunos insumos utilizados dentro de su formulación. Y cuando hablamos de alimentos económicos, normalmente o generalmente estos alimentos utilizan materia prima de no muy buena calidad, entonces no tienen muy buena digestibilidad. Y por último tenemos los terapéuticos, que estos alimentos son utilizados normalmente en enfermedades específicas de nuestras mascotas. Hay que si bien no son como un tratamiento, pero sí acompañan dicho tratamiento en mejorar la salud de mascotas que, por ejemplo, tienen diabetes, que, por ejemplo, tienen insuficiencia renal. Entonces, este tipo de alimentos tienen características muy específicas. Por ejemplo, un alimento destinado para perritos con insuficiencia renal va a estar elaborado con proteínas de altísima calidad y va a tener un manejo o ser un alimento premium. Tiene
tiene presentaciones de canino que están destinadas a la edad de la mascota, ya sea adulto, cachorro, y a la talla de la mascota, ¿no? Tenemos para razas pequeñas y tenemos para razas medianas y grandes, y también tenemos al sabueso, que está destinado también para una etapa de vida, ¿no? Sea adulto o sea cachorro. Y el gatito de igual forma, ¿no? Entonces tenemos para las dos etapas de vida, adulto y cachorro. Y bueno, vamos a hablar ahora de cómo se realiza el manejo nutricional de nuestras mascotas, y esto va a depender mucho del tamaño y la etapa de vida en que ésta se encuentre. Si tiene alguna pregunta, me dice y paramos. Le aviso, no, sigamos, después le retomamos cualquier cosa. Ya, perfecto. Entonces, cuando empezamos a hacer el manejo nutricional, esto va a depender mucho de la capacidad gástrica. Nosotros no podemos elaborar un alimento estándar para perros adultos y pequeños, porque esto va a depender mucho de la masticación, de la capacidad degustadora. Cuando los perros normalmente son malos masticadores, entonces nosotros necesitamos elaborar una croqueta que se moldee a su tamaño, que se moldee a su etapa de vida, ¿ya? También la capacidad degustadora es muy distinta entre perros y gatos. Por ejemplo, los perros pueden percibir sabores salados y dulces, los gatitos no. Los gatitos normalmente prefieren sabores un poco salados, un poco ácidos, y entonces, para que un gatito consuma un alimento balanceado, tiene que ser altamente palatable, quiere decir que tiene que ser muy rico. Es por eso que a veces muchos de nuestros perritos prefieren consumir el alimento de nuestros gatitos. Luego, también tenemos sí, así es. Entonces, y luego también tenemos un régimen alimentario distinto de acuerdo a la etapa fisiológica de nuestra mascota, ¿no? Vamos a ver que el régimen alimentario de una perrita en gestación o lactancia es muy distinto a la de un perrito adulto. Y los requerimientos igual van a variar mucho de acuerdo a la etapa. Entonces, vamos a empezar a hablar de la nutrición en cachorro. Estos perritos normalmente tienen un rápido crecimiento y desarrollo, y nosotros necesitamos aportar un alimento con alto valor biológico, tanto en proteína, energía, vitaminas y minerales, porque necesitamos acompañar este rápido crecimiento. Doctora, ¿de También cuánto cachorro más o menos para guiar? ¿De qué edades hablamos? ¿Cuánto tiempo? Porque como en el perro es tan distinto, ¿cómo nos guiamos para empezar a introducir el alimento en un cachorro? Sí, yo más adelante les voy a mostrar un cuadro donde está la transición de edades. Sí, bueno, y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de perritos cachorros, esto va a variar, como les decía yo, de acuerdo a la edad y el tamaño de nuestras mascotitas y el nivel de actividad física que ella tenga. Entonces, de manera resumida, el manejo nutricional de un cachorro, o qué es lo que debo hacer en el manejo nutricional de ellos, debo administrar un alimento de alta digestibilidad, debo usar un esquema de alimentación de ración controlada, quiere decir que le voy a dar de 3 a 4 veces por día hasta que cumpla 4 o 6 meses, y a partir de los 6 meses ya puedo bajar el número de raciones, ¿no? De 2 a 3. Debo evitar la sobrealimentación, porque ¿qué pasa? En perros de talla grande, muchos de los dueños quieren ya ver a su mascota desarrollada, y a veces le dan una sobrealimentación, y esto empieza a ocasionar problemas óseos en estas mascotas de talla grande. Tenemos que proveer ejercicio mínimamente 20 minutos diarios, y vamos a hablar ahora un poco de lo que es la transición, ¿no? Que decíamos de cuándo deja de ser un cachorro y empieza a ser un adulto. ¡Ay, de bello! Entonces, en perros de raza pequeña, se dice que empiezan a ser adultos a partir de los 12 meses de edad, y esto aplica también para gatos. En gatos no hay mucha diferencia, porque en realidad se manejan pesos estándares, ¿no? No hay mucha diferencia de peso entre raza y raza. En cambio, en perros sí. Entonces, los perros de raza mediana empiezan a ser adultos a partir de los 15 meses de edad,
y los de raza grande a partir de los 18 meses de edad, y los de raza gigante como un gran danés recién se considera adulto a partir de los 24 meses. Ah, distinto según la raza Entonces, había sido. sí, es distinto. Entonces, en perros hay mucha variación. Claro. Ahora, cuando hablamos de la nutrición en perros adultos, ¿cuál es el fin de esta etapa con la alimentación? Es mantener un estado físico ideal. ¿Qué quiere decir? Que mi perrito ni se engorde, pero tampoco se enflaquezca. Entonces debemos elegir un alimento que esté diseñado para la edad de mi mascota. Bien. Y cada perro debe ser adiestrado para evitar problemas en el consumo, ¿no? Normalmente, a veces muchas personas no tenemos uno, sino tenemos varios perros y de perros tenemos gatos. Entonces necesitamos adiestrarlos para que cada uno consuma la porción que debe consumir durante el día. Debemos ofrecerles mínimamente 2 comidas diarias. Muchas veces igual sucede que algunos propietarios solo le dan una comida al día. Entonces le dan toda la ración en una sola, y esto hace que, Claro. por ejemplo, los perros de talla grande, al consumir toda la ración en una sola, les produce torsión intestinal. Y en esta etapa también a veces muchos acostumbran dar snack, pero estos no deben sobrepasar el 10% de la ingesta calórica diaria, ¿no? Nosotros empezamos a cambiar en el último tercio de la gestación de un alimento de mantenimiento que normalmente ellas consumían y empiezan a comer un alimento de cachorro, ¿ya? Por los altos niveles nutricionales que este alimento tiene. También se le debe ofrecer varias comidas al día. Y en el último tercio de la gestación es cuando ellas empiezan a consumir entre 1.25 y 1.5 veces más de lo habitual. Cuando las madres, las perritas no deben ganar más de 15 a 25% al final de la gestación de su peso corporal. Y cuando estas ya tuvieron a las mascotitas, no deben sobrepasar del 5 a 10% después de su Excelente. peso corporal. Cuando una perrita está lactando, cuando está lactando, nosotros debemos seguir con la dieta del cachorro, ¿no? Debemos seguir dándole alimento para cachorro a nuestra perrita durante la lactancia. Debemos proveer siempre agua fresca y ad libitum, quiere decir que lo tiene que tener a disposición todo el tiempo. También el alimento muchas veces se da ad libitum o a entera disposición. Pero ya durante la quinta y sexta semana el alimento tiene que empezar a reducirse, porque también es en esta etapa donde ya los cachorritos van a hacer la transición al destete, ¿no? Entonces aquí en un cuadro resumido se dice, ¿no?, que durante la semana 1 y 2 podemos duplicar el alimento de mantenimiento. Durante la tercera y cuarta debemos triplicar la cantidad del alimento de mantenimiento o empezar a dar cachorro, y durante la quinta y sexta ya vamos bajando, ¿no?, de nuevo la cantidad de alimento ofrecida. Vamos a hablar de los viejitos ahora. Viejito. ¿Cuándo consideramos un perro viejito, doctora? Normalmente, o por regla general, también se asume que un perrito es longevo cuando alcanza el último tercio de vida estimada, ¿no? Entonces, si yo tengo un perrito que por su raza va a vivir 15 años, se considera que este perrito ya es longevo a partir de o geronte a partir de los 10 años de vida. Pero las marcas comerciales manejan como 7 años para adelante el eslogan de que ya es un alimento para perros gerontes, ¿no? A partir de los 7 años de vida ya se debería empezar a suplementar con este tipo de alimento. Cuando hablamos de 7 años de nosotros, humanos. De nosotros. De nosotros. Sí, claro. De nosotros, sí. Entonces, ¿cuándo se dice que un perrito está empezando a envejecer? Cuando las células se destruyen más rápido de lo que estos pueden regenerarlas, repararlas o sustituirlas, ¿no? Entonces, ¿qué cambios se asocian al envejecimiento? Normalmente, un perrito que ya está en
en esta etapa, tiene un menor nivel de actividad física, ¿no? Se vuelven más letárgicos, entonces duermen más, se vuelven más aburriditos, ¿no? Otros se vuelven más cariñosos, y hay un cambio en el peso corporal. Hay una pérdida de tono muscular y muchos de ellos empiezan a ganar peso. Entonces, le hablaba del cambio en el comportamiento y algunos ya empiezan a presentar problemas de salud. Claro. Hay que tener mucho cuidado con el aporte de calorías, proteínas y grasas. Mucha gente también afirma que en esta etapa es mejor darle un alimento para cachorro. Y esto es errado, ¿ya? Es errado. Nosotros tenemos que dar un alimento para perro geronte, porque si nosotros suplementamos con un alimento para cachorro, como dijimos al principio, el alimento para cachorro tiene altos niveles de energía, altos niveles de proteína y altos niveles de muchos nutrientes. Nosotros vamos a dar, si vamos a dar un alimento para cachorro, estamos dándole a un perrito que ya no hace ejercicio altos niveles de grasa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este perrito? Geronte va a empezar a ganar peso y a tener otro tipo de problemas. Entonces, no es aconsejable darle alimento para cachorros, sino uno que esté destinado a su etapa de vida, ¿no? Y las recomendaciones para el manejo con perritos gerontes es que se deben proveer controles regulares de salud, mínimamente 2 veces por año, evitar cambios súbitos de rutina, porque esto va a provocar un estrés y nuestro perrito se va a inmunodeprimir. Debemos administrar una dieta que contenga proteínas de alta calidad. Igual aquí tenemos que utilizar un esquema de ración controlada para evitar que haya un sobrepeso en nuestras mascotitas, porque como dijimos, igual ya se vuelven más flojitas. Y después hay que tener un cuidado apropiado de los dientes y encías, porque cuando empiezan a perderlos, entonces empiezan a haber problemas bucales. Y muchas veces tenemos que incluso utilizar dietas terapéuticas en esta etapa de vida, porque muchos de ellos van a empezar a presentar problemas de insuficiencia renal. Entonces, de manera resumida, el manejo nutricional en perros, hasta los 3 o 4 meses, que son cachorritos, vamos a suplementar 4 veces por día, y a partir de los 4 a 6 meses ya vamos a bajar la ración a 3 veces por día, y luego de los 6 meses ya podemos incluso dar 2 veces, ¿no? En el adulto no hay que dar menos de 2 veces por día, dividir la ración en 2 veces, y en perros gigantes incluso más, ¿no? De 3 a 4 veces por día. En gestación y lactancia dijimos que vamos a manejar raciones pequeñas o ad libitum, y en perros gerontes o mayores de 7 años, 2 o más veces al día. Para gatitos, cuando son cachorros, podemos dar ad libitum, pero muchos gatos normalmente pueden comerme incluso 12 veces al día porque tienen la costumbre de comer muy poquito, ¿no? Y a cada rato. En el adulto, 3 veces por día, y en los mayores de 7 años también, ad libitum o 3 veces al día. Y eso sería todo, ¿no? Por ahora. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora. Muy bien, continuamos aquí en esta conversación tan interesante con la doctora, ella es veterinaria, Paola Angélica Coca, la verdad que nos ha explicado de una manera muy interesante, y bueno, tantas cosas que uno no sabe, ¿no? Cuando tiene que alimentar a sus mascotas, tanto gatos como perros, y bueno, creo que de esta manera comprendemos mejor no solamente lo que van a comer, sino también el cómo deben comer, las cantidades, y también una guía para poder comprar el alimento balanceado. Obviamente, doctora, bueno, Canino ha trabajado muchísimo, muchísimo, Proani ha trabajado muchísimo para que la diversidad de alimentos, tanto canino, catito como sabueso, puedan tener todos estos nutrientes, todos los componentes y adecuarse también, ¿verdad?, a cada raza, a cada edad de la mascota. Así es. Bueno, Proani ya es una empresa que viene trabajando ya con más de 40 años en lo que es elaboración de alimentos para mascotas, entonces tiene bastante experiencia en este rubro. Y bueno, nosotros somos líderes en nutrición animal a nivel nacional, y como dicen, ¿no? Incluso ahora lo que se quiere es, se busca, es
destinar el alimento ideal para las mascotas de acuerdo a su etapa, de acuerdo a su raza y de acuerdo al tamaño de la raza, ¿no? Entonces, Proani ha trabajado mucho en esto y ahora tiene una diversidad de productos más amplia, ¿no? Una gama de productos más amplia para lo que es mascotas y gatitos. Exacto. Y también que es importante el tamaño de la croqueta, que a veces uno dice, ¿por qué es tan importante? Debe tener obviamente, la idea es que cada mascota y cada alimento se adapte a ese alimento, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, como cuando yo les explicaba, es que la capacidad degustadora es Claro, distinta, la masticación también es muy distinta de acuerdo a la raza y a la edad, ¿no? Entonces, claro. sí, Por eso se adapta. Canino ha hecho, o bueno, y también Sabueso, la croqueta de acuerdo al tamaño para que los perritos puedan, obviamente, masticarla mejor y sea más agradable su sabor. Y bueno, también obviamente dando muy buenos resultados. Hay que decir que todas las marcas de Proani, tanto Sabueso como Canino y Catito, es muy bien recibida por las mascotas y por el público en todo el país, doctora. Así que eso así también es. habla muy bien de nuestra empresa nacional, que es tan interesante ahora más que nunca apoyar y decirle a la gente, ¿no? Que se acerque, que lo pruebe, que Que compre, que le dé pruebe. a su mascota este producto que, como, bueno, la doctora bien sabe, tiene un trabajo muy pulcro, un trabajo muy cuidadoso de cada uno de los componentes que forman parte justamente de este alimento. Así es. Proani, además de trabajar con la diversificación de los productos para mascota, también está trabajando mucho con de lo que es el control de calidad en las áreas de calidad, ¿no? Exactamente, y ahí está la doctora haciendo el control de calidad de cada una de las materias primas, ¿no, doctora, que se utilizan para el Sí. alimento? Así es, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que evaluamos en una materia prima, que se evalúan en el proceso, que se evalúan ya en el producto terminado. Entonces, Proani garantiza que además de ser un alimento altamente nutritivo, altamente digestible, es, es un alimento inocuo y bueno, ¿no? Que va a cubrir las necesidades que cada perrito necesita en su etapa y en su desarrollo, y además de ser alimento altamente palatable, entonces tienen que probarlo. Bueno, doctora, la verdad ha sido una charla muy interesante. Las personas que deseen que la doctora hable de temas más específicos, porque me imagino que hay, bueno, tantas dudas. La verdad que ahora en cuarentena tenemos a los perritos encerrados también, a veces que no los podemos ni sacar a pasear, son algunas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, qué mejor que la doctora que nos sirva de guía, que nos sirva de alguna manera bueno, de apoyo en estos momentos para que nuestros perritos, nuestras mascotas, nuestros gatitos no estén de alguna manera sufriendo también esta cuarentena. Así que hay que alimentarlos, hay que cuidarlos, hay que quererlos muchísimo y darles, como siempre, lo mejor. Por eso nosotros vamos a continuar a través de estas charlas de Zoom, dándoles al público, a los seguidores de la página, tanto de Canino como de Proani, toda la información para que aprendamos, para que conozcamos también tanto a las personas que trabajan dentro de Proani, que son personal muy calificado, realmente como la doctora Paola, que la están conociendo en esta entrevista, como también gente del medio que trabaja apoyando a las mascotas en diversas áreas. Así que, doctora, yo le agradezco muchísimo por su trabajo, la verdad nos amplió mucho los conocimientos y bueno, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos siguen, ¿no? A través de las páginas de Facebook, tanto de Proani como de Canino. Y bueno, será hasta otro encuentro y vamos a tratar los temas que a ustedes más les interese. Y nada, ¿no? Que tengan una buena cuarentena en familia. Así es, no queda otra, vamos a pasarlo mejor y tenemos a nuestras mascotas cerca y bien cuidadas. Gracias, doctora, nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos, chao, chao.